Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Tabernáculo es una tienda que Dios le mandó a Moisés que hiciera para que cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el Señor se iba a hacer presente para ellos. El Señor iba a estar para ellos y el Señor en su pensamiento quería, así ahí está, y dejen esa imagen, no me las borren, y Él quería tener una relación con su pueblo. Vamos a hablar del mueble y vamos a terminar con esa parte que quedó pendiente del mueble, el altar de bronce. Y hablamos que ese mueble representa un altar de sacrificio. Hablamos que era de madera de acacia, tenía medidas de 5 por 5 y el número 5 que dijimos que representaba la gracia de Dios. Sí, vamos a ver más adelante porque representa la gracia para aquellos que no han venido. Pero este altar no fue el primer sacrificio y ni el lugar de sacrificio. Desde que Adán y Eva pecaron, hubo un primer sacrificio. El Señor tomó un cordero para vestirlos y tuvo que matar un cordero para vestirlos con pieles. ¿Recuerdan? Ese fue el primer sacrificio. Y hablamos que todo el Antiguo Testamento tiene tipos, figuras, ¿sí?, que representan algo del Nuevo Testamento. No crean que ya fue el Antiguo Testamento, eso era plan para los israelitas, es también para nosotros, porque la Biblia nos dice que todo eso, cada detalle era sombra y figura de lo que íbamos a vivir, de lo que iba a ser la sustancia. Eso era una sombra, pero ahora nosotros estamos viviendo en la sustancia. Ahora nosotros lo presenciamos en carne viva. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo que hizo representa todo ese sacrificio. Entonces, ese fue un primer sacrificio, Adán y Eva. Después, Caín y Abel ofrecen una ofrenda al Señor. La ofrenda de Caín no fue una ofrenda muy agradable, pero la ofrenda de Abel sí. Y esa ofrenda representó un sacrificio, no porque Dios tuviera una división en su mente de que a quién quería más. Él los amaba, pero Él amó la ofrenda de Abel exactamente por el sacrificio que representaba lo que venía. Por eso para él le fue agradable, porque era un prototipo de Jesucristo, que con un sacrificio la ira de Dios se iba a aplacar. Entonces nos remontamos a este tiempo de Génesis y bueno, íbamos viendo parte por parte porque cada parte de la escritura, lo vimos también en Abraham. Abraham que no podía tener hijos, Dios le da un hijo, le dice entrégamelo, y también eso era un prototipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Abraham entrega a su único hijo, como Dios el Padre entregó a su único hijo, y en los leños ¿quién los llevaba? ¿Quién los llevaba? Isaac. ¿Quién llevó el madero sobre sus hombros? El hijo. Eso representa que él llevaba su propia cruz, ¿sí?, yendo al matadero. Era lo mismo. Entonces, ustedes van a ir viendo la palabra de Dios cuando la van leyendo y van a encontrar que donde había un sacrificio, había un gozo porque era un olor grato para Dios. Entonces, este altar que vamos a ver ahí representa lugar de sacrificio, lugar de muerte, y decimos que ese fue el sacrificio que Dios hizo una vez y para siempre, pero que ese sacrificio nosotros lo vamos a necesitar todo el tiempo, toda la vida, porque cada vez que nosotros le fallamos a Dios, tenemos que ir al lugar de la entrega, de arrepentimiento, ¿sí? Decirle: Señor, límpiame con tu sangre. Esa sangre que se derramaba de ese cordero
se ponía en todos los utensilios, en todas las muebles del tabernáculo, representando que era por su sangre que todo estaba santificado. Entonces, ¿sí estamos recordando la clase? Muy bien. Y dijimos que siempre iba a ser el lugar de la muerte. Cuando la carne tiene que morir, nosotros tenemos que ir a ese altar y decirle: Señor, yo no puedo con este carácter está produciendo un montón de problemas con mi esposo, con mis hermanas, con mis hijos, porque este carácter no está sometido a la voluntad de Dios. Entonces yo voy a ese lugar de encuentro y voy y me arrepiento y le digo: Señor, ayúdame, quiero que esto de mi carne quede muerto, porque ese lugar era el lugar de la muerte. ¿Cuántas veces tengo que ir? Las que sean necesarias, hasta que Dios y yo empecemos a trabajar, porque hay cosas que son nuestras que tenemos que decir: hasta aquí, tomar decisiones serias y hasta aquí. Yo debo dejar de ser chismosa de una vez y para siempre. Tengo que trabajar en eso. Yo tengo que someter mi vida a la voluntad de Dios y que sea su Espíritu Santo quien me ayude, ¿sí?, para poder caminar en integridad con el Señor, porque nosotros solos no podemos. En la palabra de Dios, aunque tuvieron la ley fue presentada para que el hombre se diera cuenta que no podía y que nadie podía cumplir toda la ley. Desde la primera mandamiento ya habíamos fallado, porque el segundo al primero es semejante. ¿Recuerdan cuál es el segundo mandamiento? A tu prójimo. Y muchas veces dice que es casi igual que al primero. Entonces fallamos desde la primera vez, porque nos es difícil amar. Amamos porque Él nos amó primero. Amamos porque el amor proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en oración y oramos y le pedimos, solamente puedo amar por el amor de Dios. En este momento cantábamos y decíamos: tu mano sobre mí, porque si no está su mano sobre nosotros, nos es difícil amar con nuestra propia naturaleza carnal. Necesitamos llenarnos de su espíritu para poder hacerlo. Por eso continuamente nosotros necesitamos ir a ese trono de gracia donde encontramos el oportuno socorro. ¿Sí está de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver qué finalidad tenían los sacrificios. Y con vamos a terminar el tema del altar de bronce. Dijimos que era de bronce, que representa, ¿se acuerdan? ¿Qué representaba el bronce? El juicio de Dios. Entonces, ¿qué finalidad tenían estos sacrificios? Número 1, que el hombre pudiera acercarse a Dios. Esa era la finalidad. Muchos en nuestra vida cristiana nos decimos orgullosamente, ¿verdad? No, yo sí puedo, pero vives una vida cristiana carnal. Vives con tu propia naturaleza, y aquí lo que Dios nos enseña es que nosotros aprendamos a depender completamente de Dios. Ese era el plan de Adán y Eva. Ellos estaban en el paraíso, ellos podían disfrutar de toda la belleza, de todo lo que Dios les dijo, ni siquiera tenían que trabajar, era solamente estar en relación con Dios, todo estaba provisto para ellos. Dice la palabra de Dios que Dios los formó y los bendijo Dios. O sea, tenían la bendición completa. Sin embargo, las pocas cosas que Dios les dio instrucción, pues las quebrantaron, las desobedecieron y perdieron esa bendición. Por eso el Dios desea que el hombre pueda acercarse a Él. Y Levítico 16, del 1 al 2 nos enseña. Lo vamos a leer. Levítico 16, del 1 al 2. Creo que lo tengo en Nueva Traducción Viviente, pero lo van a poner ahí, creo que en la versión normal que ustedes tienen. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón,
quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Los 2 hijos de Aarón, hago una pausa, los 2 hijos de Aarón ellos les pertenecía poder ofrecer sacrificio como parte del sacerdocio. Ellos eran del sacerdocio. Aarón y toda su familia eran de la genealogía que le pertenecía hacer ese tipo de sacrificios. Entonces entraban hasta el lugar santísimo, pero ellos ofrecieron un fuego equivocado. Aparentemente los teólogos y la escritura mencionan que podrían ellos haber estado tomados, borrachos, ¿sí?, cuando ellos ofrecieron ese sacrificio, o sea, no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y queremos ofrecer como que si todo estuviera bien. Nosotros tenemos que primero ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, entrando y quemando un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues ahí está la tapa del arca, o sea, el arca donde estaban los querubines habla de la mismísima presencia de Dios, ¿sí? Entonces, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar, fíjense bien, un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino. Esto habla de purificarse, de limpieza, o sea, las vestimentas hablan de un carácter. Cuando la escritura menciona vestimentas, cuando dice vestidos, ¿sí?, como escogidos de Dios, está hablando de una forma de vivir. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Amables, bondadosos, perdonadores. De esa manera nos vestimos. Entonces aquí está diciendo, tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Bueno, ya vimos anteriormente todas las vestiduras y lo que representa en la Biblia, ¿sí?, cada una de esas partes, pero todo esto representa el carácter de Dios sobre nosotros. Una mente limpia, que era el turbante que se ponía y que tenía una placa donde decía santidad a Jehová. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos de Él, somos su propiedad. Entonces nosotros debemos de vivir como a Él le agrada, porque aquí todos nos vemos muy hermosos, ¿verdad? Pero en nuestras acciones diarias, en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, a veces se nos salen las culebras y todo esto está en nuestros pensamientos. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, dile esto a Aarón, así tiene que ser. Se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. El agua en la palabra de Dios representa la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando tú lees la escritura, la palabra de Dios nos limpia, porque nos refleja. Cuando la palabra de Dios está hablando algo consciente de nosotros, no está hablando de tu tío, del vecino, ay, esto le quedaría, no, nos queda a nosotros, o sea, el espejo nos refleja, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Aquí habla también, deberá de llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Esto tipificaba dos cosas. Una ofrenda, un carnero se destazaba, la sangre se tomaba y se limpiaba todo el tabernáculo, pero el otro carnero, ¿sí?, el sacerdote oraba, imponía sobre él sus manos,
transmitiendo todo el pecado del pueblo de Israel, y ese becerro tenía que salir al desierto. Alguien designado lo llevaba al desierto. Que el Señor no soporta el pecado, entonces tiene que estar lejos el pecado, porque ese becerro representaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Jesús tuvo que salir a morir fuera de la ciudad, representando este carnero. Jesús no murió en la ciudad. Si ustedes se fijan en las historias bíblicas, Él tuvo que salir de la ciudad al Gólgota, lejos de donde estaba toda la sociedad, porque el pecado que Él llevaba sobre sí, de todos nosotros, tenía que estar lejos de la presencia de Dios. ¿Sí entienden esa parte? Ok, entonces, ¿qué otra finalidad tenían estos sacrificios? Aparte de todo lo que ya hemos visto, número 2, que el Dios Santo pudiera habitar en medio de gente pecadora. Que el Dios Santo pudiera habitar en medio de gente pecadora. Y vamos a ver Levítico 16, del 15 al 20. Levítico 16, del 15 al 20. Y en esto nos damos cuenta cómo podemos estar conociendo a Dios a través de lo que estamos estudiando, porque nos podemos dar cuenta qué tan poderoso, tan hermoso y tan santo y tan puro es nuestro Dios, que Él no puede contaminarse con nada, y Él nos invita a que nosotros lo hagamos de la misma manera, porque cuando no hay santidad en nuestro corazón, el Señor está lejos de nosotros. Y dice Levítico 16 del 15 al 20. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y lo pondrá en cada uno de los cuernos del altar. ¿Recuerdan qué significaba los cuernos del altar? ¿Sí recuerdan? Que el altar del sacrificio tenía 4 cuernos que apuntaban a los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y habla del poder que tiene Dios para salvar a todo el mundo. Ese es el poder de Dios que tiene para salvar a todo el mundo, y el Señor lo representó con 4 cuernos, que significan poder, autoridad, ¿sí?, sobre la obra redentora. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. ¿Qué representa el número 7? Perfección. La obra que Dios hizo fue perfecta. No tenemos que hacer nosotros nada para agradar a Dios más que limpiarnos. Y nos limpia con su propia sangre del Señor, ¿sí? Y de esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo y pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. A una tierra desolada. Mire, nada más, ¿cómo vive una persona perverso, llena de pecado y de iniquidad? En desolación, en desolación. Así es que si nosotros queremos vivir en la vida plena de Dios, necesitamos limpiarnos, por pequeño que parezca tu pecado,
por insignificante que tú lo veas. ¿Sabe qué significa pecar? Errar en el blanco. ¿Ustedes han visto esas ruedas, verdad? ¿Del tiro al blanco? Sí, ¿verdad? Y tienen un centro y luego otro afuerita y así sucesivamente. El punto principal es que tú llegues al centro. Cualquier cosa que pudiera tocar esa flechita por fuera, ya erramos. O sea, no es de que si tu pecado es grandote o pequeño, si está fuera de esa línea, de esa meta, de ese círculo, erramos. Porque a veces decimos, ay, es una mentirita blanca. No le voy a decir a mi esposa que estoy haciendo esto y aquello. No quiero que sepa, no, que al cabo ni es tan malo. Esos detalles que tampoco son buenos o agradables, es errar en el blanco. Estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, no podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida sin antes experimentar y comprender el poder de la sangre. Siempre vamos a necesitar esa sangre para limpiarnos, siempre, porque todos los días nosotros salimos y todos los días ensuciamos nuestras ropas naturales, ¿cierto? Todos los días vemos, prendes la televisión y viste algo que no lo querías ver y salió ahí y te ensució. Escuchaste una plática de tu amigo, de tu vecina, de tu suegra, de tu amigo que hablaba contra alguien, ya te ensuciaste. No era tu intención, ni siquiera tú lo querías comentar, sin embargo, ya te ensució. O sea, todos los días tenemos que experimentar ese poder de la sangre. Señor, límpiame, purifícame, lávame más y más. Aún de esas cosas que yo no sé cuáles son, házmelas saber para ponerme a cuentas contigo. Eso decía David. Entonces, Jesús, como prototipo de ese cordero que se sacrifica en el altar, y su sangre que nos purifica. Cada vez que tú vayas, primera de Juan 3, del 8 al 9, dice así, primera de Juan 3, del 8 al 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si Dios te está diciendo perdona, simplemente perdona, porque el amor de Dios mora en nosotros y el amor de Dios nos ayuda a perdonar, porque el amor de Dios hizo que hubiera un sacrificio y dio todo. Entonces, como ahora nosotros tenemos esa simiente dentro de nuestro corazón, entonces nosotros podemos perdonar y podemos amar. No porque nosotros podamos hacerlo en sí mismo, es porque la obra de Dios nos ayuda a hacerlo cuando es difícil. Imagínense para su hijo llevar sobre él toda la perversidad del hombre, toda la iniquidad. Si ustedes investigan qué significa esa palabra iniquidad, es las cosas más aberrantes, y que una persona llena de pecado se deleita en hacerlo, en enseñarlo y en vivirlo. Sin embargo, Dios nos amó de la misma manera. El altar del sacrificio no solo revela el poder de la sangre en nosotros, sino que también es el lugar de la muerte. Nosotros no podemos experimentar y no vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida, el avivamiento de Dios en nuestra vida, si no experimentamos esa muerte de nuestra carne. Porque es nuestra carne la que nos hace luchar, no es lo que la persona dice, no es lo que la persona piensa, no es lo que las personas te hacen, es nuestra carne. Y mientras que esta carne no muera, Jesús fue abofeteado, fue vituperado,
fue golpeado y dice, no abrió su boca. No abrió su boca. La carne de él estaba completamente muerta y nosotros debemos de morir. ¿Por qué nuestras relaciones interpersonales se hacen tan difíciles? Porque la carne está allí, porque tú tomas en cuenta, ay, pobre de mí, tu egocentrismo. Me hicieron, y todo el tiempo nos hacemos como víctimas de todo lo que nos hacen. Pero cuando la carne está muerta, tú no tomas en cuenta eso. Y está bien, Señor, yo lo pongo delante de ti. Yo bendigo a esa persona que me maldice. Yo bendigo a esa persona que adrede le hace y me injuria. Yo bendigo a esa persona. Dame de tu amor más y más para que yo pueda seguirla amando. Y que cuando yo pueda saludarla, que yo pueda darle un ósculo santo, un beso santo, como dice la Escritura, en verdad sea santo, sin fingimiento, dice, amarlos los unos a otros sin fingimiento, ¿verdad? Que podamos ser puros, ¿sí? Que esa muerte tenga que morir en ese lugar, no más de mí mismo, no más de mí, sino más de ti. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. De esa manera. Muchas veces tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Cuando la suegra te levanta calumnias y dice cosas contra ti, o tus hijos te maltratan y dicen cosas que no son, y tú tienes que perdonar, y tú tienes que amar, y tú tienes que amar. Y ahí viene el hijo que te hizo esto y aquello, y tú, ay, papá, es que me podrías prestar y me podrías dar, y ahí estás tú. Y a veces los hermanos, ¿verdad? Mamá, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, papá? Mira lo que te hizo. Deja que el amor de Dios opere. Deja que el amor de Dios opere. No hay de otra. De esa manera Dios nos mostró su amor, dándolo todo, y de esa manera es como nosotros podemos mostrarlo. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice así mismo, la Biblia nos dice, pero los que son de Cristo, ¿quiénes somos de Cristo? Amén, ¿verdad? Debemos crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos, porque nuestro deseo a veces es otra cosa, ¿verdad? Ay, agarrar un palo y darle una tunda, ¿sí? O decir lo que piensas, pero hay veces que dices, no lo hago, bendigo, no maldigo. Amén. Entonces, los que son de Cristo debemos crucificar la carne. ¿Y dónde va a sacrificar? En el altar del sacrificio. Ahí donde Jesús entregó todo, ahí voy y entrego y sacrifico mis deseos, mi carne, mis anhelos. Es ahí donde ocurre la muerte. Lo primero que nosotros experimentamos después de nacer de nuevo es la muerte. La muerte a nosotros mismos, porque la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo me considero un hijo de Dios, ya no vivo yo, deja que Cristo more en mí. Es que a mí nunca me enseñaron, yo siempre viví muy apartada de mis padres, ellos siempre fueron así, por eso soy así. No, pero el Señor nos está enseñando una manera de amar. A todos por igual. Nos está enseñando una manera que el amor perdona, que el amor es misericordioso, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea, eso es la preeminencia. Todo terminará, pero el amor estará allí. Entonces necesitamos aprender. ¿Cómo amas tú, Señor? Enséñame a amar como tú lo hiciste, a callar por amor, a dar por amor. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz.
tome su cruz, tome esa cruz, símbolo de la muerte, tome esa cruz de que cada paso que doy yo voy a morir a mí mismo y que sea Jesús el que se vea en mí, que sea Jesús el que brille. Deben morir todas las obras de la carne. ¿Y por qué el Señor nos recuerda? Esta solamente no es una enseñanza para que tú tengas un conocimiento más de lo que dice la Biblia, es una enseñanza para que este conocimiento se aplique. Porque a veces olvidamos, duramos 10, 15 años de cristianos y ¿sabe qué? Nos volvemos así como que yo ya lo sé todo, a mí no me falta nada. Y tienes una buena excusa para no perdonar. Tienes una buena excusa para disculparte. ¿Y sabe qué? Dios la recuerda para que nosotros pongamos por obra estas palabras. ¿Dónde es donde Dios forma su iglesia? ¿Dónde? ¿Dónde es donde Dios forma su iglesia? En nuestras reuniones, ¿verdad? Cuando nos juntamos, ahí es donde Dios forma su iglesia. Se reunían y compartían el pan, oraban unos por otros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo contrario a eso? Estar peleados unos y otros, no compartir, ¿verdad? Entonces es en su iglesia el propósito que el pastor nos está enseñando. ¿Por qué nos reunimos? Porque Dios nos está formando, porque Dios nos está tratando. ¿Y cómo nos va a tratar? Hermanos con hermanos. Somos lijas, somos lijas los unos de los otros. Así es, ¿verdad? Y la hermanita ya me vio y no me vio bien, yo la siento como que tiene algo conmigo y ya empieza el enemigo ahí, nosotros le abrimos la ventana al enemigo. ¿Ves cómo te vio? No te saludó, ve cómo saludó a fulanito y a sutanito. O sea, viene con un engaño y un montón de mentiras tremenda. Estaba escuchando un programa que me gusta, ¿cómo se llama? Bueno, es una enseñanza bíblica, pero te hace muchas referencias muy profundas. Y sabes que cuando presenta a Satanás, lo hace parecer la Biblia que fue como una serpiente. Y la Biblia dice que era una persona que está, un personaje que estaba levantado, ¿sí? Y era porque dice que después tuvo que arrastrarse, esa fue la maldición, ¿no? Entonces estaba erguido. Entonces era un personaje así, y atribuyendo a todo lo que la Escritura dice, si se trata de Satanás, era como un ángel de luz, que tenía mucho brillo. ¿Por qué Eva pudo platicar con una serpiente de esa forma? Tenía que haber sido de otra forma para que ella pudiera dejarse engañar de esa manera. Satanás, como ángel de luz, resplandecía, tenía esa forma de donde venía todo su engaño. Fue de una manera tan sutil. Ustedes han visto la película esa de y el rey de la selva, donde sale una serpiente y la serpiente hace así, porque dice la Biblia que era astuta. El libro de la selva, ¿sí? Y sale esa serpiente y cada que ella se presenta hace esto y se le hacen los ojos así como manipulando, como hipnotizando. De esa manera tan astuta era ese ángel de luz, el engañador. Viene una palabra que se dice Sahat, Natash, el engañador. Serpiente es Natash, que habla del engañador. Ustedes investigan, lo pongan ahí en Google, cómo se dice serpiente en hebreo, y ahí les va a aparecer, ¿sí? El engañador. Y es así tan sutil, fue tan sutil con ella que pasó lo que pasó. Es el mismo método. Satanás siempre lo usa. Es el mismo engañador. Y nosotros con cualquier cosa viene el engañador, tú abres toda tu ventana de tu mente y empiezas a dejar crear un montón de mentiras que Dios no ha dicho y que tú no cierras, sino que permites que el enemigo te esté engañando.
y esté produciendo en ti la muerte. Y creas cosas que ni siquiera existen. Es un engaño. Es un engaño. Entonces, todas esas cosas deben de morir en ese lugar. ¿Sí? Las obras de la carne deben morir en ese lugar de la muerte, el símbolo de la cruz. Y este proceso llega cuando deseamos la presencia de Dios. Por eso hablamos de la oración. Cuando tú quieres más de Dios y dices, no, yo quiero, como dice la Escritura, de ir de gloria en gloria y presenciar esas cosas inimaginables. Como decía Pedro cuando estaba en el templo, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, eso sí te lo doy. ¿Tú quieres tener eso que tenían ellos? ¿Sabes dónde se consigue? En la oración. Por medio de ella, en la oración. Cuando el animal del sacrificio se encontraba sobre el altar, se quemaba y desprendía un humo que subía a Dios y era un humo agradable. Y cuando tú te arrodillas y te pones de rodillas y dices, Señor, ayúdame, yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarme. Y ahí es donde la carne está muriendo, porque el corazón se está humillando y está reconociendo que necesita la ayuda divina. ¿Y sabes qué? Tú vas a otro nivel. Tú vas a otro nivel donde ya no se te hace fácil que otros te hagan sentir incómoda. No, porque la presencia de Dios habita en ti. Y empiezas con una lucha, no quieres, pero empiezas con eso que no sabes ni qué orar, no sabes ni cómo pedir, pero ahí estás con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios y el Señor viene con su provisión. Tú no puedes decir, es que así es mi carácter, así soy yo, y en cuanto así como el genio de la lámpara, ¿verdad? Te frotan, sale toda esa persona irreconocible, que no es de un cristiano. ¿Dónde tú puedes encontrar que una persona mansa y humilde? En el lugar de la oración, en el lugar de la humillación, donde desprende un olor grato y es como un incienso que a Dios le agrada. Ayúdame, Señor, ayúdame. Entonces, esto representa aquí que a Dios le agrada cuando nuestra carne está en ese lugar de la muerte. Cuando decimos, te entrego mi carácter, transfórmame. Te entrego mis pensamientos, transfórmame. Te entrego mis deseos, mis anhelos y mis sueños, transfórmame, ayúdame, guíame, muéstrame el camino correcto, Señor. Es ahí donde tu dependencia es de Dios totalmente. Pero cuando dice, como dice la Escritura, voy a ir y voy a hacer, ¿cómo nos dice? Si Dios quiere. Pero otras veces dice, no, pues aunque no quiera, pues atente a las consecuencias. Cuando tú haces las cosas como tú crees, atente a las consecuencias, porque luego no te salen las cosas y le echamos la culpa a Dios. Y queremos que Dios resuelva nuestros problemas y nuestras situaciones cuando a Él no lo tomamos en cuenta. Eso era lo que Dios quería en nosotros y en su pueblo cuando lo sacó. Esa intimidad que Él tenía y que se paseaba por el huerto del Edén, esa intimidad que tenía con Adán y Eva, es la intimidad que Dios quiere con nosotros. Que mientras tú estás en casa, tú estés ahí orando, platicando con Él. Señor, en tus manos está esto, guíanos, dame la sabiduría, dame el entendimiento. La Biblia dice, pídanla y yo la daré sin medida. Y la necesitamos, ¿verdad que sí? Necesitamos mucha sabiduría. Entonces, cuando hay esta acción de reconocer que necesitamos ayuda interior, esto sube como un olor grato para Dios. Es como empezamos a morir. Es cuando tú empiezas a morir. Cuando estamos ahí en el altar de la oración y empezamos a orar, a clamar, y como decimos a veces en la lloración, ¿verdad? Empezamos a llorar y no sé cómo, Señor. No te escucho, no te veo, no puedo percibir tu voz, ayúdame. Empezamos con dificultad porque no es fácil reconocer que necesitamos y que tenemos problemas, a veces no es fácil, somos orgullosos. Muchas veces es mi misma repetición en mi oración, hay una guerra
que estás ahí mientras que estás en la oración. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Cuando yo comienzo a orar, la gloria de Dios no viene enseguida, ¿verdad que no? Qué padre fuera que en cuanto Señor te necesito, ¡fum! No viene ahí, porque el Señor quiere ese lugar de intimidad, ese lugar del encuentro, ¿sí? No sucede con nadie que la gloria de Dios llegue al instante. Primero debemos poner la carne de lado. Pero debemos de hacer morir lo terrenal. La carne debe morir, como este altar del sacrificio que estamos estudiando, el lugar de la muerte, la sangre corría. Así cada uno debe venir al altar de la muerte y al comenzar a orar, la carne empieza a morir. Ayúdame, Señor, ayúdame a mostrar la gloria tuya a través de mi vida. Ayúdame a mostrar que tú realmente estás vivo en mi ser. Ayúdame a mostrarlo. Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. ¿Les animó esta enseñanza del domingo con Ricardo? Con el pastor Ricardo, qué tremendo, ¿verdad? Que se le oponían, se le oponen y él persistente, sin groserías, solamente mostrando que en verdad está lleno del amor de Dios, con esa compasión y esa misericordia que él está presenciando al sentir esa carga por todos estos perdidos, que debería de ser nuestra carga, debería de ser nuestra carga por todos aquellos que están perdidos, por todos aquellos que necesitan ser salvados, porque ellos ya están condenados, como tú y yo estábamos condenados. Íbamos directo al infierno, una muerte eterna. Dice Mateo 5, 23 al 24, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que hiciste algo malo contra alguien, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Bien claro, no necesitamos explicación. ¿Sí? Entonces, cuando tú comienzas con repeticiones, comienzas con tus debilidades y por momentos tu mente se pierde, se va y piensas, tal vez debería de hacer esto. Tal vez debería de hacer esto de comer. Cuando llegue voy a hacer esto y el otro. ¿Sí pasa eso? ¿Les pasa a ustedes o nomás a mí? Que de repente estamos distraídos y estás en el lugar de la oración y estás orando y de repente ¡pim! Viene un pensamiento, ¿verdad? Ay, voy a comprar la carne para las pizzas, para las hamburguesas, o viene tu mente con otras cosas. Así estamos, comenzamos con esas luchas, con esas debilidades cuando estamos en la oración, ¿sí? Pero regresamos al momento y otra vez seguimos orando. Señor, otra vez volvemos a empezar desde el principio. Estamos en una lucha, ¿no? Cuando estamos de rodillas, aun cuando repitamos las mismas cosas, estamos muriendo a nosotros mismos. Los apóstoles, aún siguiendo a Jesús, no sabían cómo orar, no sabían cómo pedir. Señor, enséñanos a orar, y ya habían pasado tiempo con Él, la misma presencia, la misma gloria de Dios estaban caminando junto con los apóstoles, y ellos con esa necesidad de cómo podemos acercarnos a ti, cómo tú disfrutas una hora o más tiempo, porque Él decía, no podréis velar conmigo aunque sea una hora, y el Señor lo disfrutaba, tener una relación, una comunión con el Padre. Señor, enséñanos a orar. Y así esas palabras nosotros podemos repetirlas. Señor, enséñanos a orar. Yo les invito a que se vayan a algún salmo que se relacione con algo que esté pasando con tu vida, y ese salmo repítelo, hazlo parte de tu vida. Pone palabras que a veces no tenemos ni qué decir ni cómo empezar. ¿Les ha pasado? Y viene ese salmo y te ayuda a orar, porque viste que Asaf, David, ¿quién más era? Emam, eran sacerdotes y reyes, y esos salmos ellos los usaban como cánticos, pero también era un libro de las oraciones.
Entonces ellos después les pusieron cánticos a este libro de Salmos y son oraciones que les pasó a ellos y que se identifican con nuestras vidas y nos hacen sentir casi lo que ellos están sintiendo, ¿cierto? Yo tengo salmos que pasé tiempos duros, difíciles, donde fueron parte de mi vida. Ahora los leo y digo, híjole Señor, eso quedó en el ayer. Ahora veo lo que ya hiciste. Fueron parte de mi vida, pero yo lloraba igual que ellos, ¿sí? Y me consumía ahí porque ellos me sentía que hablaban por mí. Si era mi oración y sentía que hablaban por mí, entonces háztelas, apropiatelas. Y así como ellos esperaron, al final siempre ellos hacen una exaltación, en cada salmo hacen una exaltación de lo que es Dios en sus vidas, y eso apropiatelo. No dejes de glorificar a Dios por lo que está pasando en ti. Entonces ahí cuando estés de rodillas y aunque repitas las mismas cosas, estás muriendo a tu yo, crucificando nuestros propios deseos, porque nuestros deseos son otra cosa, ¿verdad? Pero Dios nos quiere ubicar. Entonces, el sacrificio es antes del servicio. Nosotros podemos servir y algunos de aquí están en algún ministerio, pero el sacrificio es antes del servicio. Nosotros debemos morir para poder servir. Vamos a servir con amor, por amor, porque el amor de Dios reside en nuestra vida, porque Él está tratando ya nuestros corazones. Entonces, el sacrificio es antes de nuestro servicio o nuestra adoración. El profeta Isaías había dicho, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces aquí vemos a Cristo bajo el fuego divino de la justicia de Dios, ¿sí? Bronce, justicia divina. Entonces después de este sacrificio vemos a Jesús glorificado. No siempre va a ser sacrificio, vamos a ver a Jesús glorificado. Juan describe en Apocalipsis 1:15, si me acompañan o lo van a poner allá enfrente. Juan describe en Apocalipsis esta escena tan preciosa. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana o la nieve y sus ojos brillaban como llamas de fuego. ¿Se pueden estar imaginando esta escena? Sus pies eran como bronce, brillante, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. Vemos ahí el bronce, símbolo del juicio de Dios, ¿verdad? Vamos a Daniel también, por favor, esta visión tremenda, Daniel 10:6. Donde vemos a un Jesús glorificado. Dice, veo una visión semejante y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí podemos ver estas imágenes ricas en simbolismos, los pies de bronce que simbolizan la firmeza y la estabilidad del juicio de Dios reinando con Cristo. Un Dios, un Jesús glorificado. Cuando nosotros nos humillamos en ese altar, nuestra vida crece de la gloria en gloria en el Señor. Nosotros vamos a ver las cosas de una manera diferente. Pero cuando seguimos con nuestra vida carnal, nosotros no podemos ver esas cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le temen, porque son los misterios de Dios y no se las da a entender a nadie, solamente aquellos que le temen. Aquellos que le temen tienen una visión amplia de quién en verdad es Dios, son renovados en poder.
Tú puedes hablar y dices, ¿de dónde me salieron estas palabras? Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, tú ves una enfermedad y tú dices, yo soy pronta, y tú pones tus manos ahí y el Señor hace milagros. ¿Por qué? Porque Él está operando a través de una vida que está muerta, que se ha dejado morir, que ha dejado morir esa carne en el altar. Dios opera así, no con nuestras carnalidades. Por eso las cosas no suceden. Necesitamos morir para que la vida de Dios fluya a través de nosotros y que podamos ser. Si nosotros nos dejamos llevar a ese altar, podremos ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Las palabras que salgan de ti serán poderosas, serán poder y serán vida, porque nos hemos conformado a un cristianismo X. Y Dios nos quiere llevar más allá, que como tú, que como maestro estés dando clases con los niños, puedas discernir, puedas tener una revelación de lo que está pasando ahí. Hay situaciones familiares tremendas. Los niños a veces dicen cosas que tú puedes ver que hay una situación grave. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Orar, solamente orar. Y que imagínate esos niños que vienen perturbados, dañados, quizás a lo mejor han abusado de ellos. Sin embargo, cuando hay un maestro y una maestra llena del Espíritu de Dios, puede imponer sus manos y darle una palabra y traer sanidad al corazón de él y de su familia. Qué padre que Dios se moviera así entre nosotros con cosas sobrenaturales. A ese punto queremos ir, a no conformarnos solamente con este plano natural. Imagínate tú aquí en la alabanza dirigiendo y de repente sientes la brisa de Dios, el poder de Dios bajando sobre ti y Él pueda tomar tus manos y darte cánticos proféticos, cánticos nuevos que vienen de lo alto. Saúl dice que venía bajando del lugar alto, dice, y con todo el grupo de profetas, era un coro de profetas. Y él profetizando con todos ellos. Los demás dijeron cuando lo vieron, ¿Saúl entre los profetas? O sea, fue inundado de lo que ellos habían presenciado en ese lugar alto. Y ese lugar alto se refiere a la presencia divina del Señor. Cuando tú estás ahí orando en humillación y reconociendo, el Señor te va elevando a esos lugares altos, donde solamente los que buscan con corazón sincero a Dios pueden entrar. Y imagínate aquí los ministros dirigiendo bajo una unción profética, ministrando los corazones, recibiendo palabras del Dios eterno nuestro. ¿No deseamos eso? Yo deseo eso. Que cuando alguien entra a la puerta y tu simple saludo, la persona que viene agobiada, destruida y quebrantada, pueda sentir el abrazo de Dios y el amor divino de Dios solamente con el saludo, con el recibimiento. Eso es real, hermanos. Eso existe. No está así como que muy lejano, realmente es real. Cuando la presencia de Dios se manifiesta entre nosotros, las cosas cambian. Fue así como yo recibí el Espíritu Santo. La presencia de Dios era tal en ese lugar que yo ahí sentada en una esquina abajo de una escalera, nadie me veía, nadie oró por mí, nadie me dijo nada, pero ahí yo estaba siendo bañada, bautizada con la presencia de Dios. ¿Algunos han recibido el Espíritu Santo? ¿Pueden levantar su mano que yo pueda verlos? ¿No tuvieron una manifestación especial? David, Diana, Juan,
Yo tuve una manifestación que afirmó mi corazón y mis pensamientos, porque vienen ciertas dudas a tu vida y será y no será, ¿verdad? Pero cuando es real en ti, tú dices, Dios estuvo aquí, porque mi vida a partir de ahí fue otra. Y si no cambié mucho, por lo menos me afirmó en Él y yo me abracé de esa cruz. ¿Sí o no? Entonces, esperemos eso. Esperemos, siervos, que la gloria de Dios trabaje entre nosotros. No nos conformemos a lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Dios tiene más para nosotros. Así como la gloria de Dios se manifestaba en la presencia de Jesús de esta manera, que todo su rostro, sus ojos, su ser, todo eso brillaba. Era tan poderosa la gloria de Dios y nosotros somos la imagen de Él. Él no nos da así nada más poquito, Él quiere todo, pero nos lo va a dar conforme nosotros nos apartemos del mundo y de nuestra carnalidad. ¿Sí? Entonces estas imágenes ricas en estos simbolismos simbolizan la firmeza y la estabilidad del juicio y el reinado de Cristo. Dejemos que Cristo reine entre nosotros y que así como Pedro podría decir, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo la vida de Dios en mí y eso te doy. Levántate y anda. Esta parte de Jesús indica que su autoridad es inquebrantable. Bronce bruñido, refulgente, como un horno, representa algo que ha sido purificado por fuego. Esto alude a la santidad y a la perfección de Jesús, quien es completamente puro y justo en sus juicios, solamente Él. Y Él es el que nos justifica cuando nos ve ahí en oración de rodillas. El bronce es símbolo de la justicia en relación con las demandas de Dios sobre el hombre. Esta es una expresión de juicio inflexible sobre el mal. Dios no puede tolerar el pecado y no lo tolera entre nosotros. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Queremos la gloria de Dios, necesitamos estar a cuentas con Dios. Es preciso que Él lo aplaste bajo sus pies de bronce. ¿Sí? Vimos entonces aquí en el altar del sacrificio que Cristo se hizo carne, representándolo en la madera de acacia. Habla de esa humanidad de Jesús, ¿sí? Que representa esa madera de acacia que no se corrompe, para poder nosotros ser juzgados por todos nuestros pecados. Entonces, el fuego constante de este altar indicaba que Cristo debía de ser, no indicaba, perdón, que Cristo debería de ser sacrificado continuamente. Él ya lo hizo una vez, como en la misa lo dicen, ¿verdad? Que cada vez que ellos hacen un ritual, ellos piensan que Jesús es sacrificado todo el tiempo que lo hacen. Aquí Él lo hizo una vez y para siempre, ¿sí? Él lo hizo una vez en la cruz, Él fue eficaz, fue perfecto y es eterno lo que Él hizo. Y vamos por último, ya para terminar, a los cuernos del altar, aunque lo vamos a dejar un poquito pendiente. Con esto terminamos parte del altar, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se tratan esos cuernos. Éxodo 27:2 nos dice: y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte de lo mismo y lo cubrirás de bronce. El altar tenía en sus esquinas cuernos, 4 cuernos, y esto es símbolo de fuerza, de poder para todo aquel que cree, juicio y locura para los que no creen. Entonces los cuernos nos hablan del poder de la cruz en Cristo.
Y es por eso que Pablo habla del poder de la cruz. Primera de Corintios 1, 18 al 19. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Estos 4 cuernos apuntaban hacia 4 esquinas cardinales, ya lo habíamos visto al principio, ¿sí? Comprendiendo que la salvación y el perdón sería para todo el mundo. Además, ¿me puedes poner la imagen, porfa, Jasper? Este altar, si ustedes se fijan ahí, tenía 4 argollas por los cuales colocaban unas varas para transportar el altar de un lugar a otro. Recuerdan que ellos permanecían en un tiempo hasta que Dios les decía, ¿sí?, que la nube los guiaba, la nube desaparecía, ¿sí? Entonces se le tenían que levantar cada tribu, 12 tribus alrededor, tenía su tarea y cada uno levantaba lo que le tocaba, limpiar, enrollar y cargar. Entonces, esos 4 varas para transportar ese altar de un lugar a otro, representando, fíjense bien, a aquellos que llevan el mensaje de Cristo a todo lugar. Eso nos representa a nosotros, que nosotros ya hemos conocido al Señor y nosotros somos portadores de esa salvación. Tenemos la encomienda de llevar a otros la salvación de Jesús. Llevar ese mensaje de Cristo a todos esos lugares donde muchas veces no entra. Este hermano Ricardo pues entra a lugares donde no es permitido entrar, y si no entra una persona como él, osada, valiente y dirigida por Dios, ellos no podrían conocer el evangelio. Mártires es lo que quiere decir, mártires. Aquella encomienda que el Señor hizo, mártires de Cristo. Y él es como un mártir, porque está padeciendo por Cristo, deja su familia, lo encarcelan, es un mártir por Cristo. ¿Usted está recibiendo cárcel? No. Nada más que le digan, ay, qué persona tan pesada, ay, qué mal me cae esa persona porque habla de Jesús. Es lo que nos dicen, o podrían decirle. Sí, pero ese es recordándonos a nosotros esas varas, perdón, recordándonos a nosotros esas varas que somos portadores hoy como redimidos de llevar el mensaje de perdón y salvación por medio de Cristo Jesús. Romanos 10, por favor, Romanos 10. Del 14 al 15. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 10, del 14, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces, esa es una encomienda a todos los hijos de Dios, que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Marcos 16, 15 nos dice también como una orden. Y él no dice solamente a los misioneros, solamente a los evangelistas, él está dando una orden a todos. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Hacer discípulos? ¿Hacer qué? Seguidores de Jesús. Discípulos son seguidores, hacer discípulos.
a todas las naciones. Solamente leo unas 3 citas y termino, donde los cuernos simbolizan poder y autoridad. Aquí Daniel tuvo una visión en los tiempos finales y podemos ver aquí, simbólicamente hablando, cómo los cuernos representan poder. Daniel 8, del 3 al 4. Daniel 8, del 3 al 4 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bueno, esta es una profecía de los tiempos venideros, ¿no? Y vamos a ver también en otra parte de la escritura de la condenación de la gran ramera. Apocalipsis 17, 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, el sacerdote ponía la sangre en los cuernos, como nos dice Éxodo 29 al 12. Dice que la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. El poder de la cruz, el poder de sus cuernos, el poder de la cruz que representa este altar, está en la sangre derramada para todo el mundo, en los 4 puntos cardinales. ¿Sí quedó entendido y claro? ¿Sí? Bueno, dejamos de tarea esto, lo vamos a ver después, la próxima semana, 4 aspectos de la redención que corresponden a los 4 lados del altar. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace mirarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra, que eres tú el verbo encarnado en cada una de ellas, Señor. Tú eres el verbo en cada una de ellas, Señor. Yo te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo lo que quieras hablar a cada corazón en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable interiormente a cada persona que estamos reunidos en este lugar, y que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras necesidades. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, y creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es poderosa para hacer todo lo que tú has puesto en ella para nuestras vidas, Señor. Que esa genealogía, ese gen, ese ADN que contiene tu palabra, se produzca en nosotros lo que tú has establecido en cada una de las cosas que se han hablado, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra no venga vacía, Señor, sino que traiga mucho fruto en nuestras vidas, y que este lugar sea una iglesia llena de fuego, llena de poder, una iglesia gloriosa, donde tú tienes un lugar de privilegio, Señor, donde tú tienes un lugar de adoración. Queremos que este lugar sea para ti, Señor, y que en todo lo que hacemos de nuestro servicio, de nuestra vida, te honre a ti y glorifique tu nombre, Señor. Para que cuando venga aquel inconverso, Señor, pueda ser, Señor, atraído a ti, Señor, porque tú serás levantado como un asta en esa cruz, y cuando ellos puedan mirarte, ellos puedan ser sanados, Señor, de todo su pecado. Ellos puedan ser vueltos a ti, Señor, y vivir en una vida eterna contigo, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.